Me llamo Rosa María Salazar, y el otoño pasado cumplí 66 años, una edad en la que una sabe lo fácil que es que el silencio se trague la verdad. Pero esa mañana parada bajo un cielo gris en San Juan de los Lagos, entendí que hay silencios que cortan como navaja bien afilada. La lluvia caía suave sobre el panteón municipal, primero en gotitas tímidas, luego con ganas empapándome el abrigo negro. Alrededor los paraguas se abrían como flores oscuras. El aire olía a tierra mojada y cempasúchil, ese aroma que se te pega al alma. Mi tía Leonor Rivas. Mi segunda madre debía estar dentro del ataúd de cedro frente a la fosa abierta. Miré la madera lustrada, su reflejo temblando en un charco junto a mis zapatos, y me pregunté si el dolor podría alguna vez pesar tanto como la tierra empapada. La voz del padre se perdía entre el murmullo de la lluvia. Los familiares susurraban condolencias, sus rostros borrosos bajo el aguacero. Algunos vecinos de Leonor estaban juntos hablando bajito como se hace cuando la tragedia se siente cerca y lejos a la vez. «¡Qué mujer tan generosa!», dijo alguien, siempre con la mano abierta para ayudar. No escuché nada con claridad. Mis ojos seguían cayendo en la silla plegable vacía a mi lado, la que debía ocupar mi esposo Antonio. En mi mente, su ausencia era un eco más fuerte que la lluvia misma. Me crié con la idea de que la familia es el ancla en la tormenta, pero ahí estaba sola con el peso de la pérdida y la traición, apretándome el pecho. ¿Cómo podía alguien que juró estar a mi lado esfumarse cuando más lo necesitaba? Cada gota que caía parecía susurrar una verdad que no quería enfrentar. Antonio nunca fue el hombre que creí. Recordé las veces que Leonor me advirtió con su voz suave pero firme que tuviera cuidado, que no todo lo que brilla es oro. Ahora, frente a su tumba, esas palabras dolían como sal en la herida. El aire húmedo se colaba por mi piel, pero el frío más hondo venía de adentro, de saber que el hombre con quien compartí mi vida no tenía corazón para compartir mi duelo. La noche anterior me había llamado con un tono seco y cortante. «Un viaje de trabajo urgente, Rosa». «No puedo ir», no respondí de inmediato. Miré el vaho en la ventana de la cocina, el reflejo débil de una mujer cansada de pelear. Finalmente murmuré: «Era familia, Antonio. Te quería como hijo». Él suspiró. «Los funerales son para los vivos, no para los muertos. Manda mis condolencias». Ahora, bajo la llovizna, su ausencia retumbaba más fuerte que cualquier trueno. La silla estaba ahí, como un reproche mudo, un recordatorio de lo hábil que era para desvanecerse cuando hacía falta corazón. El padre cerró su Biblia con un golpe suave. Algunos dieron un paso al frente para dejar flores de cempasúchil sobre el ataúd. Yo fui la última. Las rodillas me dolían por el frío, pero me arrodillé sintiendo la humedad traspasar mis medias. A Leonor siempre le gustaron las flores de cempasúchil, flores humildes y tercas que aguantan cualquier tormenta. Coloqué una sobre la madera y susurré: «Tú eras la buena Leonorcita». Mi voz se quebró en alguna sílaba. Una ráfaga levantó el borde de mi velo. La lluvia se inclinó susurrando entre los sauces que flanqueaban el camino del panteón. Por un instante creí escuchar su risa, ese sonido cálido y grave que llenaba su cocina cuando hacíamos café juntas. Pero solo era el viento. Mi prima Gabriela tocó mi hombro. «Deberías irte a casa», dijo con suavidad. «Te vas a enfermar. Me quedo un poco más». Mi voz sonaba lejana incluso para mí. Ella asintió y se alejó, su paraguas balanceándose por el sendero. Pronto estuve sola con el repiqueteo de la lluvia sobre la tapa del ataúd. Pensé en la casa de Leonor en la colonia Jardines del Bosque. Los pisos que crujían, el olor a jabón y trementina, el pequeño jardín que cuidaba incluso cuando sus manos temblaban por la edad. Ella era más que familia. Era quien me recordó tras la muerte de mi primer esposo que la vida no termina solo porque el amor se apaga. Ahora ella se había ido. Y Antonio, con sus trajes caros y excusas bien pulidas, ni siquiera había enviado flores. Cuando el sepulturero indicó que bajarían el ataúd, mis guantes estaban empapados.
Me obligué a retroceder viendo cómo las cuerdas se tensaban y el féretro desaparecía en la tierra. El golpe sordo de la tierra al caer era rítmico final. Al girar hacia la reja mi reflejo se vio en un charco una mujer de negro rostro pálido, bajo un sombrero de ala ancha, la boca apretada no por tristeza, sino por algo más frío humillación. En la entrada del panteón mi celular vibró. Un mensaje de una vieja amiga. Vi algo raro en Facebook. Revisa la página de Antonio. Dudé, luego abrí el enlace. La foto cargó lento en la pantalla salpicada de lluvia. Antonio bronceado y sonriendo estaba en una terraza, bajo un sol brillante con el mar turquesa de fondo. Su brazo rodeaba a una mujer mucho más joven, ambos con copas de champán. El pie de foto decía: un nuevo capítulo comienza. El mundo se ladeó. Cerré el paraguas sin darme cuenta, dejando que la lluvia cayera sobre mi cabello, mi rostro, mi garganta. Detrás de mí la última palada de tierra golpeó el ataúd con un eco sordo. Cuando llegué al coche no podía distinguir si el agua en mis mejillas era lluvia o algo más. Arranqué el motor y me alejé de San Juan de los Lagos, los limpiaparabrisas, arrastrándose como manos cansadas. El panteón se empequeñeció en el retrovisor hasta que solo quedaron los sauces grises. Mi casa estaba a 15 kilómetros, pero ya me sentía a mundos de todo lo que alguna vez confié. Esa noche sentada en la cocina a media luz, el olor a lluvia aún pegado a mi abrigo, la casa se sentía vacía como un escenario tras el telón final. Preparé un café que no tomé y miré la silla vacía frente a mí, la que Antonio siempre ocupaba, con palabras a medio escuchar y periódicos doblados. Mi celular vibró en la encimera. Era Isabel, una amiga del taller de pintura. «Rosa, creo que deberías ver esto», decía su mensaje. Adjuntaba una foto. Antonio, en un balcón soleado en Puerto Vallarta, bronceado y sonriendo con el brazo alrededor de una joven de vestido rojo. Las palmeras se mecían al fondo. El pie de foto decía: un nuevo capítulo comienza. Por un instante no pude respirar. La imagen se volvió borrosa mientras mi pulso rugía en los oídos. La foto se había publicado apenas un día después del funeral de Leonor, después de que me dijera que estaba en la Ciudad de México por negocios urgentes. Miré hasta que en la pantalla se oscureció el resplandor, desvaneciéndose sobre mis manos temblorosas. La rabia llegó despacio, casi suave, emergiendo a través del entumecimiento como el calor derritiendo el hielo. Abrí el cajón a mi lado y saqué los viejos álbumes de fotos que Leonor me ayudó a organizar años atrás. Había una de ella con Antonio tomada en Playa del Carmen, su brazo sobre los hombros de ella, ambos riendo mientras la marea subía. Durante años creí que esa foto capturaba lo mejor de él, la calidez, la confianza, el hombre que construyó un futuro conmigo. Ahora solo veía una farsa. La cafetera silbó suavemente en la estufa. Afuera el viento golpeaba las ventanas constante y frío. Entre el sonido de la lluvia y el recuerdo de ese brillante cielo vallartense, el dolor dentro de mí se endureció en algo más. Para cuando el café se enfrió, ya no lloraba. La lluvia no había parado desde el funeral. Golpeaba las ventanas en ráfagas inquietas, un tamborileo que llenaba el silencio de la casa. Estaba en la sala así oscuras con una taza de café a medio tomar a mi lado, la tenue luz de un farol estirándose por el suelo de madera. Dormir no era una opción. Cada vez que cerraba los ojos veía el ataúd, las flores de cempasúchil, la silla vacía. Me dije que al día siguiente comenzaría a ordenar las cosas de Leonor, sus cartas, sus libros de arte, las acuarelas que dejó a mi cuidado. Siempre pidió que las mantuviera a ti a salvo, pero no guardadas. Sonreí levemente al recordarlo, aunque la palabra seguro pesaba de una forma que no podía nombrar. El reloj se acercaba a la medianoche, cuando mi celular boca abajo en la mesa comenzó a vibrar. 2 veces insistente. Lo tomé sin pensar. El mensaje era breve. No estoy muerta. Ven al panteón. Ahora.
Por un segundo pensé que era una broma cruel. Mi garganta se cerró. Mi pulso latía en mis oídos. Miré la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas, deseando que desaparecieran, que cambiaran, que tuvieran sentido. Pero el nombre sobre el texto no cambió. Leonor Rivas. Susurré su nombre como si decirlo en voz alta pudiera invocarla, pero el sonido solo hizo que la habitación se sintiera más vacía. Un sinfín de explicaciones cruzaron por mi mente. Spam, un hacker, un error con su vieja cuenta telefónica. Pero ninguna parecía posible. Yo la había visto descender a la fosa. Estuve ahí. Aún así mi cuerpo se movió, antes de que la razón lo detuviera. Tomé las llaves del tazón junto a la puerta, me puse el impermeable y salí a la noche. La tormenta había ganado fuerza. Cortinas de lluvia difuminaban los faroles y el viento traía el olor penetrante de los cipreses mojados. Mi coche gruñó al encenderlo, los faros cortando la niebla como velas débiles. El trayecto a San Juan de los Lagos tomó 12 minutos, aunque pareció una hora. Los limpiaparabrisas luchaban contra el aguacero y en cada semáforo en rojo resistí el impulso de dar la vuelta. Pero algo, una mezcla de terror y esperanza imposible, mantuvo mi pie en el acelerador. Las palabras de Leonor resonaban en mi mente, la misma voz calma que me tranquilizaba de niña. Confía en tus instintos, Rosa. Te llevarán donde la razón no llega. Cuando llegué a las rejas del Panteón, la lluvia se había reducido a una llovizna fina. El arco de hierro se alzaba frente a mí, sus letras fantasmales bajo el haz de mis faros. Estacioné justo afuera y pisé el sendero de grava, la linterna temblando en mi mano. El aire era más frío aquí, cargado con el olor a tierra y musgo. Seguí el sendero serpenteante hacia la colina, donde la enterramos esa mañana. Mis botas se hundían ligeramente en el lodo. Cada sonido, el goteo del agua en las ramas, el susurro del viento en la hierba, hacía que mi corazón latiera más rápido. Entonces, a través de la bruma, lo vi un leve movimiento cerca de la tumba. Una sombra inmóvil y claramente humana, de pie donde descansaba su ataúd. Por un instante no pude moverme. La luz titilaba en mi mano. Mi respiración se atoró en la garganta mientras la figura se movía, y una voz suave y temblorosa se alzó entre la lluvia. Rosa. Era su voz. La de Leonor. Baja, ronca pero viva. Un relámpago partió el cielo sobre San Juan de los Lagos, venas blancas, destellando entre las nubes, antes de sumir al mundo en sombras. Mi linterna parpadeaba con cada paso, mientras cruzaba el panteón, el haz temblando sobre las lápidas de cantera resbaladizas. El agua se acumulaba semi a mis pies, empapándome los zapatos, pero apenas lo sentía. Entonces, entre las tumbas, la vi. Leonor estaba a pocos metros, su abrigo pegado a su figura delgada, el cabello adherido a su rostro por la lluvia. Parecía haber emergido de la tierra misma, con lodo manchando sus manos, sus labios temblando, como si no hubiera hablado en días. Por un largo momento, no pude respirar. Mi mente intentaba entender lo que veía. El ataúd del entierro. Las palabras del padre nada importaba, porque frente a mí, temblando bajo la lluvia, estaba la mujer que había enterrado esa mañana. Leonor, su nombre, escapó de mi boca como una plegaria. Ella retrocedió con los ojos abiertos y hundidos, luego dio un paso hacia mí. Rosa susurró. «¿Viniste?» Tropecé hacia adelante con las rodillas débiles. «¿Estás viva?» Antes de que pudiera alcanzarla, levantó la mano mirando por encima del hombro hacia el camino. Aquino dijo con voz baja y urgente. «No podemos quedarnos. Alguien podría vernos». Tomé su brazo, la tela de su abrigo fría y resbaladiza bajo mis dedos. «Necesitas un doctor». «¿Qué está pasando? ¿Cómo estás?» Negó con la cabeza, su respiración entrecortada. «Nada de doctores, nada de policía. Por favor, Rosa, tienes que escucharme. Él no debe saber». ¿Quién?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Sus ojos brillaron bajo el tenue haz de mi linterna. Antonio dijo: «Me matará si descubre que estoy viva».
El viento desgarró los árboles esparciendo hojas sobre las tumbas. Sentí el mundo inclinarse bajo mis pies. El nombre de mi esposo sonaba extraño en sus labios, afilado y venenoso. La miré buscando alguna señal de que esto era un error, un malentendido, pero el terror en sus ojos era real. Tomó mi mano su agarre tembloroso pero firme. No tuve opción, dijo. Tuve que desaparecer. Era la única manera de seguir viva. El aire entre nosotras se espesó con el peso de todo lo no dicho. Escuchaba mi propio latido, el golpeteo constante de la lluvia a nuestro alrededor y el ritmo suave e inestable de su respiración. Un relámpago volvió a destellar y por un instante vi su rostro claramente demacrado, pálido, surcado de lágrimas y lluvia. Bajo el cansancio sus ojos aún tenían esa luz feroz que me había consolado desde niña. Me miró como si fuéramos niñas otra vez, como si los años y las mentiras no hubieran pasado entre nosotras. Necesito tu ayuda. Rosa, dijo, por favor. Asentí incapaz de hablar. La lluvia se suavizó en una neblina mientras la guiaba hacia mi coche. Su mano se aferraba a la mía fría como el mármol, viva como un latido. Al llegar a Tacatalarreja, un trueno resonó sobre las colinas reverberando entre las filas de lápidas silenciosas. No me atreví a mirar atrás a la tumba que dejamos. Ya no era un lugar de descanso, era una advertencia. El trayecto hacia Querétaro pareció eterno, la lluvia difuminando los bordes de cada kilómetro. Leonor me dio indicaciones en susurros apresurados, como si los árboles mismos pudieran estar escuchando. Cuando giré por un camino de grava angosto, la vi una cabaña pequeña entre encinos crecidos con las cortinas cerradas al mundo. Ella abrió la puerta antes de que tocara. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba sus ojos alerta bajo el cansancio. «Entra rápido», dijo. Adentro el aire olía ligeramente a desinfectante y pino. Una lámpara solitaria iluminaba una mesa llena de cosas. Cajas de suministros médicos se alineaban contra la pared, algunas etiquetadas con su letra cuidadosa. No había música ni fotos, solo un silencio pesado y deliberado. «No duermo mucho», dijo notando mi mirada. «El silencio se siente más seguro». Nos sentamos frente a frente con una taza de café astillada entre nosotras. Sus manos temblaban ligeramente al tomarla. «Quería todo lo que tu padre nos dejó», comenzó. «La tierra, la casa en San Miguel de Allende, hasta los derechos del aserradero. Dijo que podía manejarlo mejor. Le dije que no. Al día siguiente encontré las llantas de mi coche cortadas. La miré sin palabras. Ella dio una sonrisa amarga. Eso fue solo el principio. Empezó así a hablar de trámites, de simplificar la propiedad por si algo me pasaba. Cuando volví a negarme, dejó de fingir ser razonable. Recordé el tono medido de Antonio en el funeral, la ausencia de duelo en su voz. «¿Crees que él quiso?» Sí, me interrumpió suavemente. «Es capaz de más de lo que imaginas». La lámpara parpadeó y por un momento creí ver miedo cruzar su rostro, no por ser encontrada, sino por ser creída demasiado tarde. Pensé que si no le daba nada pararía. Susurró. «Pero el control es su único idioma». Cuando no firmé, dijo que un día lo resolvería él mismo. Sus palabras flotaron en el aire como humo. Sentí un nudo en el estómago, como si la verdad se hubiera enredado en mis entrañas. Recordé las veces que Antonio llegaba tarde con esa sonrisa que desarmaba cualquier pregunta, diciendo que todo estaba bajo control. «No te preocupes, mi amor, yo me encargo». Pero ahora veía que su control era un veneno lento, goteando en cada rincón de nuestras vidas. Leonor, con su mirada firme, parecía leerme el alma. «No es tu culpa». «Rosa», dijo como si supiera que me estaba ahogando en la culpa. «Los hombres como él saben cómo tejer mentiras que parecen amor». Su voz tembló, pero no por debilidad, sino por la furia contenida de quien ha visto demasiado. Me incliné hacia ella, mi mano buscando la suya. «No estás sola en esto», dije, y por primera vez sentí que las palabras eran más fuertes que el miedo. Tomé su mano temblorosa. «Hiciste lo correcto», dije. Su agarre se apretó. «Rosa, prométeme algo. No lo confrontes aún».
No hasta que entiendas lo profundo que es esto. Afuera la lluvia se redujo a una bruma. La cabaña parecía más pequeña, las sombras más cercanas. Por primera vez vi a Antonio no como mi esposo, sino como un extraño que había planeado lo impensable. Leonor estaba sentada frente a mí, en la mesa de madera, sus manos alrededor de una taza de café ya frío. Afuera la neblina se apretaba contra las ventanas como algo vivo, y a lo lejos un tren de carga gemía por el valle. Su rostro estaba pálido, pero tranquilo, ahora el pánico reemplazado por algo más firme resolución. «Debería contarte cómo pasó», dijo en voz baja, «para que entiendas que nada de esto fue locura. Fue supervivencia». Se recostó su voz tomando ese tono mesurado que recordaba de mi infancia, la forma en que me explicaba las cosas paciente y clara, como si cada verdad mereciera ser dicha con cuidado. Empezó la mañana después de que él regresó, comenzó. Antonio apareció en mi casa sin avisar. Dijo que traía unos documentos legales para revisar. Cuando me negué a abrir la puerta, sonrió a través del cristal y dijo: «No importa, Leonor. De una forma u otra esto se resolverá pronto». Luego se fue. Hizo una pausa, sus ojos desenfocados reviviendo el momento. Sabía que hablaba en serio. No pude dormir esa noche. Cada crujido de la casa, cada ruido afuera me ponía alerta. Así que llamé a alguien con quien no hablaba en años, una colega de mis días en el Hospital Civil de Guadalajara. Se llama Patricia Mendoza. Se retiró antes que yo, pero siempre fue astuta, discreta y, sobre todo, leal. Observé cómo Leonor frotaba sus manos, el leve temblor en sus dedos, delatando el peso del recuerdo. Patricia vino a la mañana siguiente. Le conté todas las amenazas de Antonio, la propiedad, el miedo a que intentara hacerme desaparecer. Escuchó sin interrumpir, luego dijo: «Si él quiere verte muerta, Leonor, dale lo que quiere». Sus palabras me helaron. Los ojos de Leonor se encontraron con los míos. Fue su idea, morir antes de que él pudiera matarme. Lo explicó como una doctora relatando un procedimiento complejo, cada paso deliberado preciso. Patricia aún tenía contactos en el hospital, gente que le debía favores, gente que no hacía preguntas. Necesitaban 3 cosas: un cuerpo, documentos y el momento perfecto. 2 semanas después, todo encajó. «Esa mañana trajeron a una mujer», dijo Leonor suavemente. Tenía unos 70 años, sin familia registrada, sin identificación, más que un nombre de pila. Murió de un derrame cerebral pacífico rápido. Patricia me llamó desde urgencias y dijo: «Si vas a hacerlo, tiene que ser esta noche». Los ojos de Leonor se desviaron hacia la ventana como si la neblina guardara el resto de la historia. Fingí un infarto en casa. Patricia llegó antes que los paramédicos. Me dio un sedante leve para bajar mi pulso lo suficiente para simular un colapso. Cuando llegaron, ella declaró la hora de muerte en el lugar y organizó el traslado. Antonio estaba convenientemente fuera de la ciudad esa semana. Todo lo demás fue papeleo falsificado, bajo el usuario de Patricia, que borró al día siguiente. Su voz se quebró por primera vez al añadir: «El cuerpo que cremaron no era el mío». El silencio llenó la habitación, roto solo por el zumbido leve del refrigerador. No sabía si sentir horror o admiración. Patricia cambió las etiquetas antes de la cremación. El cuerpo de la mujer sin identificar fue registrado con mi nombre y el mío con el de ella. El sistema nunca lo notó. A veces los hospitales pierden el rastro, es terrible, pero pasa. Una vez que entregaron las cenizas, nadie tuvo motivos para dudar. Me convertí en humo. Leonor respiró hondo, su mirada firme ahora. Esa noche dejé Guadalajara con una maleta pequeña, 10.000 pesos en efectivo que había retirado, y un celular prepago que Patricia me compró. Ella me trajo a esta cabaña y juró encargarse del resto. El obituario se publicó 2 días después. Para entonces yo ya no estaba. Me quedé helada, la imagen del ataúd descendiendo hacia la fosa repitiéndose en mi mente. «Viste tu propio funeral», murmuré. Su boca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa. No lo vi, lo imaginé. No podía arriesgarme a acercarme a la ciudad.
pero sabía que estarías ahí y que mantendrías la compostura. Siempre lo haces. No podía hablar. Mi pecho dolía con demasiadas cosas contradictorias. Duelo, alivio, admiración y la nauseabunda certeza de que su inteligencia le había salvado la vida donde la justicia no pudo. Leonor extendió la mano sobre la mesa colocando su mano fría sobre la mía. «Ahora eres la única que conoce la verdad», dijo, «y necesito que me ayudes a terminar lo que empezó todo esto». Él cree que me fui Rosa. Que siga creyéndolo. Por ahora. Afuera la neblina comenzó a levantarse una luz pálida rompiendo entre las nubes. Dentro la lámpara arrojaba un tenue resplandor dorado sobre su rostro iluminando a la sobreviviente, que se había convertido en una mujer que había burlado a la muerte misma y al hombre que pensó que la controlaba. Salimos de Querétaro antes del amanecer, la neblina aún aferrada al valle. Leonor iba a mi lado con la capucha puesta, la mirada fija en la carretera vacía. Hablamos poco. Ahora había un entendimiento silencioso entre nosotras. Las palabras solo harían el peligro más real. Cuando llegamos a las afueras de Guadalajara, la luz del amanecer se suavizó en gris. Desvié la carretera principal y seguí un sendero angosto entre cipreses hasta que apareció una casita de huéspedes. Pertenecía a una vieja colega mía, Teresa Vargas, una profesora de literatura retirada, que alguna vez compartió mi oficina en la universidad. Me había ofrecido el espacio años atrás para cuando necesitara soledad, sin hacer preguntas que no quisiera responder. Teresa nos recibió en la puerta con su suéter de lana y los mismos ojos amables que recordaba. «Se ven agotadas», dijo suavemente haciéndonos pasar. «Quédense el tiempo que necesiten». No preguntó por la repentina reaparición de Leonor. Tal vez vio la tensión en mi rostro y entendió que esta no era una historia para contar en la entrada. La casita era pequeña pero cálida. Pisos de pino, una cafetera ya burbujeando, cortinas pesadas que podían cerrarse al mundo. Leonor se hundió en un sillón junto a la ventana mientras yo desempacaba lo esencial. El aire olía ligeramente a pino y café molido, un aroma que casi me hizo sentir segura. Cuando Teresa se excusó para volver a la casa principal, me volví hacia Leonor. «Puedes quedarte aquí», dije en voz baja. «Nadie viene tan lejos. Escondemos el coche detrás del cobertizo». Ella asintió con la voz ronca. «No deberías estar metida en esto, Rosa. Es peligroso». «Ya es tarde para eso», dije. Por un rato nos sentamos en silencio. El tic-tac del reloj en la repisa llenaba la habitación. Mi mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Desde cuándo lo había planeado Antonio? ¿Cuántas mentiras confundí con bondad? Cada recuerdo que tenía de él ahora se sentía corrupto como una película que vi demasiadas veces y solo ahora entendía mal. Leonor rompió el silencio primero. «Necesitamos pruebas», dijo. «Documentos, transferencias, algo que lo vincule a las escrituras falsas». «Sin evidencia, esto es solo una historia». La miré a los ojos y vi algo que no había visto antes, una determinación más afilada que el miedo. Había pasado semanas sobreviviendo por instinto. Ahora quería justicia. Esa noche, después de que Leonor se durmió, me senté en el pequeño escritorio con mi laptop. La luz de la pantalla se sentía intrusiva en la oscuridad. Abrí un correo en blanco y miré el cursor parpadeante, mi corazón latiendo con fuerza. Solo había una persona en la que podía confiar, Ana Montes. Ana había sido mi estudiante hace 20 años, una joven callada, con un sentido implacable de lo correcto e incorrecto. Estudió Derecho y con los años mantuvimos un contacto ligero. Tarjetas de Navidad, almuerzos corteses. Ahora tenía su propio despacho en el centro especializado en herencias y disputas financieras. Escribí un mensaje breve. «Ana, soy Rosa Salazar. Necesito tu ayuda con algo urgente y discreto. ¿Podemos vernos en persona?», dudé, antes de presionar enviar. En el momento en que lo hice, crucé una línea sin retorno. Dormir no fue fácil esa noche.
Me quedé despierta escuchando los leves crujidos de la casita, asentándose el susurro de la lluvia contra el tejado. La culpa pesaba en mi pecho como una losa. Aún llevaba el anillo de bodas de Antonio, aunque verlo me revolvía el estómago. Quería quitármelo, arrojarlo a la oscuridad, pero mis dedos no se movían. Al amanecer preparé café y vi la neblina levantarse sobre los árboles. Leonor salió del dormitorio pálida pero resuelta. ¿Dormiste?, preguntó. No mucho. Se sentó frente a mí y tomó un sorbo de café. Siempre fuiste la fuerte, dijo. Incluso de niña nunca retrocedías ante la verdad. No empieces ahora. Sus palabras cayeron con una fuerza silenciosa. La miré a esta mujer que había fingido su muerte para escapar de mi esposo, y algo en mí se enfocó. Esa mañana mi celular vibró con una respuesta de Ana. Por supuesto, Rosa. A mediodía en mi oficina. Sea lo que sea, lo manejaremos con cuidado. Cerré los ojos un momento y exhalé. La decisión estaba tomada. Entre la lealtad y la ley, había elegido el único camino que aún sentía mío. Miré a Leonor, que me observaba con esa misma calma firme. Conseguiremos las pruebas, dije. Pero lo haremos en silencio. Ella asintió una vez. Entonces empezamos. Afuera las nubes comenzaron a romperse un tenue hilo de luz brillando a través. No era exactamente calor, pero era luz. Y por ahora eso bastaba. La oficina de Ana estaba en el 10º piso de un edificio de cristal, con vista al centro de Guadalajara. La neblina matutina apenas se levantaba cuando llegué a la ciudad aún húmeda por la lluvia de anoche. Adentro todo olía ligeramente a café y papel ordenado profesional, tranquilo. Ana se levantó de su escritorio al verme entrar, su expresión suavizándose con reconocimiento. Rosa, dijo extendiendo la mano. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado, respondí. Y por un breve instante recordé a la chica que alguna vez fue callada brillante, buscando justicia en todo lo que leía. Ahora llevaba esa misma determinación pulida por años de litigios y pérdidas. Nos sentamos frente a frente la ciudad, un borrón de movimiento tras ella. Deslicé la carpeta de fotos por el escritorio. ¿Querrás ver esto primero? Ana se puso los lentes y comenzó a estudiar las páginas una por una. El silencio se extendió, solo roto por el zumbido suave del calentador de la oficina. Sus dedos trazaban las firmas, su ceño frunciéndose con cada página que pasaba. Cuando alzó la vista, sus ojos eran afilados. No es especulación, dijo. Es fraude deliberado. Asentí, aunque escucharlo en voz alta me temeeló. Continuó. Las firmas falsificadas son impecables, probablemente escaneadas y replicadas digitalmente. Las cuentas offshore, hiciste bien en fotografiar esos números, conectan con 3 empresas fantasmas registradas en Belice y las Caimán, conocidas por ser paraísos fiscales. Si esto llega a las autoridades es suficiente para iniciar una investigación. Las palabras de Leonor de la noche anterior resonaron en mi mente. Enterrará el resto antes de que alguien lo encuentre. Ana pareció leer mis pensamientos. No puedes confrontarlo, Rosa. Todavía no. Destruirá las pruebas si sospecha que sabes. No planeaba hacerlo, dije, aunque mi voz tembló ligeramente. ¿Qué hacemos ahora? Se recostó con las manos entrelazadas. Construimos un caso en silencio. Presentaré una solicitud provisional a un contacto en la Secretaría de Hacienda, codificada como auditoría de cumplimiento. No mencionará nombres, solo entidades corporativas. Eso nos da tiempo. Su precisión tranquila me estabilizó. También iniciaré una orden de congelamiento de los activos con base en Jalisco por la vía civil no penal. Una vez aprobada no podrá mover fondos sin activar una alerta. Mientras tanto necesito todo lo que tengas, copias, metadatos, cualquier cosa de los dispositivos donde tomaste estas fotos. Hay que preservar la cadena de custodia digital o los documentos no valdrán en la corte. Asentí, mi mente luchando por seguirle el paso. Y Leonor puede testificar cuando llegue el momento. Ana hizo una pausa. Solo si está lo suficientemente segura para aparecer. Hasta entonces no existe.
Para todos está muerta y eso puede ser nuestra mayor ventaja. Sus palabras golpearon fuerte, pero tenía razón. La ausencia de Leonor era lo único que la protegía del alcance de Antonio. Ana empujó la carpeta hacia mí. Haré copias seguras hoy. Guarda los originales bajo llave. Contactaré a un contador forense de confianza. Puede rastrear las transacciones offshore sin alertar a los bancos. Y Rosa añadió suavizando el tono, tienes que protegerte. No te quedes sola en tu casa. Si él nota lo que falta, podría ir por ti. Tengo un lugar, dije rápido. Fuera de la ciudad. Me estudió un momento. Luego asintió. Bien. Esto ya no es solo por el dinero. Se trata de establecer la intención. Una vez que demostremos que tu esposo manipuló un testamento y usó intimidación, pasa de civil a penal. Ahí es cuando bajamos el martillo. Su confianza me dio algo que no había sentido en semanas: dirección. No seguridad, no consuelo, pero un sentido de que el caos ahora tenía forma, un camino a través de él. Al ponerme de pie para irme, estrechó mi mano con firmeza. Siempre nos enseñaste que la verdad es paciente, dijo con una leve sonrisa. Asegurémonos de que aún tenga voz. Afuera la lluvia había regresado fina y plateada. Caminé hacia mi coche sin paraguas, las gotas frías empapando mi abrigo. Cada una picaba, pero no me importaba. Por primera vez desde la muerte de Leonor, no corría a ciegas. Iba caminando a una batalla en silencio, con cuidado, con pruebas en mis manos, y un plan que finalmente podría derribar todo lo que Antonio había construido. Conocí a Verónica en una cafetería junto al río Lerma, el tipo de lugar donde Antonio nunca pondría un pie. Demasiado sencillo, demasiado común. Organicé el encuentro con un mensaje desde una cuenta neutral, fingiendo interés en una oportunidad inmobiliaria que ella mencionó en línea. No estaba segura de que vendría, pero cuando entró, la reconocí al instante de la foto de Puerto Vallarta. Cabello castaño, bufanda azul pálida, una belleza demasiado joven para entender el peligro en el que estaba. Ella escaneó el lugar antes de verme. ¿Tú eres Rosa?, preguntó con cautela, su voz suave pero insegura. Sí, dije ofreciendo una leve sonrisa. Gracias por venir. Se sentó frente a mí, envolviendo sus manos alrededor de una taza de café humeante. De cerca parecía frágil su maquillaje cuidadosamente aplicado, pero sus ojos ensombrecidos por el cansancio. No podía tener más de 30 años. Entonces, dijo forzando una sonrisa cortés, «¿Estás interesada en la propiedad que mencionó Antonio? Algo por el estilo». Respondí. Dijo que era parte de una herencia, una vieja finca familiar. Su expresión titiló la sorpresa, rompiendo su encanto ensayado. «¿También te dijo eso?», preguntó en voz baja, casi para sí misma. También. La palabra cayó como una piedra en mi estómago. Dudó mirando alrededor antes de inclinarse más cerca. Me dijo lo mismo hace unas semanas, que una vez que todo estuviera listo, sería libre, sin más secretos, sin más obligaciones. Pensé que hablaba de sus negocios. Hizo una pausa, pero ahora no estoy segura de qué quiso decir. Me quedé quieta, dejando que el silencio la atrajera sin hablar. Verónica suspiró. Antonio puede ser intenso. Tiene una manera de hacerte sentir vista, como si fueras la única persona que importa. Pero luego desaparece por días. Nunca me dejó visitar su casa. Dijo que su esposa estaba enferma, que estaba manejando la herencia para cubrir gastos médicos. Su voz se quebró en las últimas palabras. Le creí. Ahí estaba el patrón. El mismo encanto, la misma precisión, las mismas mentiras calculadas. Tomé mi taza manteniendo el tono firme. No hiciste nada malo, Verónica. Él usa a las personas. Siempre lo ha hecho. Me estudió la confusión parpadeando tras sus ojos. Suenas como si lo conocieras bien. Lo conozco, dije suavemente. Mejor que nadie. Su mirada vaciló, la comprensión amaneciendo como una sombra cruzando la luz. Bajó la vista, su voz temblorosa. «Tú eres su esposa, ¿verdad?». No respondí. No hacía falta. La verdad flotaba entre nosotras, afilada e innegable.
Ella asintió lentamente con lágrimas brillando en sus ojos. Entonces, lo siento, susurró. No lo sabía. Por primera vez en semanas no sentí rabia, solo lástima. Ella era otra víctima en el imperio de engaño cuidadosamente construido por Antonio. Otra mujer reescrita para encajar en su historia. Cuando se fue el aire en la cafetería se sintió extrañamente quieto. La vi desaparecer por la calle su bufanda azul brillante contra la mañana gris y me di cuenta de que la destrucción de Antonio ya había comenzado. Él solo no lo sabía aún. El trayecto a la isla de Mezcala fue más largo de lo usual, aunque lo había recorrido cientos de veces. La carretera serpenteaba por campos aún húmedos por la lluvia matutina. El aire denso con el olor a tierra mojada y carrizos. El cielo estaba morado, los últimos rastros de luz desvaneciéndose tras los sauces. Conduje con los faros apagados en el último tramo, sin querer atraer atención. El Mercedes negro de Antonio no estaba en la entrada. Según el mensaje de su asistente, aún estaba en la Ciudad de México, por una conferencia. Eso me daba unas horas, tal vez menos. La llave aún encajaba en la cerradura. Al entrar, el silencio familiar de la casa del río me envolvió. Era hermosa como todos los espacios de Antonio, elegante, controlada, diseñada para impresionar sin calidez. El aire olía ligeramente a pulidor de pino y al jabón cítrico que él usaba. Me quedé en el vestíbulo un largo momento, escuchando el silencio, el tic-tac constante del reloj de pared. Luego fui a su despacho. Era una habitación en la que rara vez entraba sola, aunque mi nombre estaba en cada escritura de la casa. Estantes de caoba oscura cubrían las paredes llenos de libros ordenados por altura, en lugar de título. El escritorio estaba impecable como siempre, solo una pluma estilográfica, una vela a medio quemar y una foto de nosotros de años atrás. Mi reflejo parecía extraño en el marco de cristal más joven ingenuo. Detrás del escritorio colgaba una de las piezas favoritas de Antonio, una gran pintura al óleo del lago de Chapala, al atardecer. Algo en ella siempre me había molestado. Nunca colgaba del todo alineada con la pared. Esa noche, parada frente a ella, noté marcas leves de roce en el borde del marco, como si se hubiera movido con frecuencia. Mi pulso se aceleró. Alcé la mano y tiré suavemente del cuadro hacia un lado. Una caja fuerte pequeña estaba empotrada en la pared. Más nueva que la casa misma, su superficie de acero cepillado brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. La miré un largo momento, mi mente acelerada. Nunca la había visto antes. Antonio era meticuloso, pero predecible. Probé la primera combinación que se me ocurrió en nuestro aniversario de bodas. La caja se abrió al primer intento. Dentro, un montón ordenado de sobres estaba atado con una liga. Cada uno estaba etiquetado con la letra pulcra de Antonio Leonor. Rivas Propiedades Norteñas. Registro Torres. Fideicomiso Belice. Debajo, un pequeño USB descansaba en una bolsa de terciopelo. Dudé antes de tocar nada, mi respiración entrecortada. La habitación parecía zumbar con el silencio, cada sonido amplificado, el río contra la orilla, el tic-tac del reloj en algún lugar detrás de mí. Por un momento imaginé a tía Antonio parado en la puerta con esa sonrisa tranquila y calculada que usaba cuando ya había ganado. Me puse los guantes que había traído y comencé a fotografiar cada sobre. Dentro del marcado Leonor Rivas encontré una transferencia de propiedad notariada, fechada la misma semana en que ella murió. La firma estaba falsificada otra vez, esta vez más limpia, casi elegante. El sello del notario era real. En el siguiente etiquetado, Registro Torres, había copias de correos entre Antonio y alguien llamado Gabriel Torres, quizás un contador privado. La correspondencia era breve, pero condenatoria. Referencias codificadas a consolidaciones offshore, cronogramas de liquidación y la frase transferencia final, tras verificación de defunción. Las palabras me erizaron la piel. Finalmente levanté el USB de su bolsa.
Era plateado sin marcas, salvo un leve grabado de sus iniciales AMC. Lo guardé con cuidado. Lo que fuera que contuviera valía más que todos los documentos juntos. Al cerrar la caja y volver a colgar el cuadro, la casa pareció exhalar como si hubiera contenido el aliento. La noche presionaba contra las ventanas, el viento susurrando por los aleros. Casi podía escuchar la voz de Leonor en mi mente. Me matará si sabe que estoy viva. Al cerrar la puerta tras de mí, no miré atrás. Mi corazón aún latía con fuerza, pero mi miedo había cambiado de forma. Ya no se sentía como impotencia, se sentía como preparación. Las pruebas eran reales, pesadas en mi bolsillo. Y con ellas vino la certeza de que cada verdad que descubriera podía destruir no solo el imperio de Antonio, sino la vida que alguna vez creí mía. No abrí los sobres hasta que estuve de vuelta en la casita de huéspedes. La lluvia me había seguido desde la isla de Mezcala, golpeando el tejado como una acusación. Leonor estaba sentada y a la mesa, envuelta en un chal, sus ojos afilados por la preocupación. Coloqué el montón frente a ella sin decir palabra. Tomó el marcado Propiedades Norteñas, sus dedos temblando ligeramente, mientras desplegaba los papeles. «Son transferencias», murmuró escaneando las páginas. Movió todo a través de empresas fantasma como sospechaba. Asentí, pero mi atención estaba en otro sobre el etiquetado Herencia Salazar. 1983. Mi apellido de soltera. El de mi padre. Lo abrí con cuidado. Dentro había copias de estados de seguros antiguos, notas manuscritas y una carta impresa en papel amarillento. El encabezado decía: Grupo de Seguros Torres. Memorando interno. La carta estaba fechada 2 semanas después de la muerte de mi padre. La leí una vez, luego otra. Cada línea arrancaba más el suelo bajo mis pies. Hacía referencia a un acuerdo de reclamación ajustado tras un fallo accidental de equipo en el aserradero. Un caso cerrado, hace mucho. La muerte de mi padre siempre fue llamada una tragedia laboral, un cable de elevación defectuoso, una caída sin testigos. Pero la carta contaba otra historia. La muerte del señor Salazar aceleró con éxito la transición de la propiedad y la liquidación de deudas pendientes como se discutió. Por favor, confirme la satisfacción del beneficiario secundario y la transferencia de fondos a nuestro socio silencioso, AMC. Mi aliento se cortó. AMC. Las iniciales de Antonio. Miré la página, mi pulso rugiendo en los oídos. Mi esposo no solo nos había robado ahora, había sido parte de la razón por la que mi padre ya no estaba. La fortuna que construyó su empresa, la casa, el viñedo. La tierra había sido sembrada con sangre. Leonor hablaba, pero su voz se sentía lejana. Rosa, ¿qué pasa? Le pasé la carta. Leyó en silencio, su rostro palideciendo al llegar a la línea de la firma. Dios mío, susurró. Le dije a tu madre que algo estaba mal ese día. Tu padre era cuidadoso, revisaba todo 2 veces. Pero cuando hice preguntas, Antonio me ignoró. Dijo que imaginaba cosas. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez desde que la encontré viva parecía temer no por ella, sino por mí. Ha estado tejiendo esto por décadas, dije en voz baja. Antes de que nos conociéramos, la mano de Leonor encontró la mía. Se casó contigo para mantenerlo todo bajo control. La verdad se asentó entre nosotras, pesada y absoluta. Cada palabra de afecto, cada plan, cada promesa que Antonio había hecho ahora, se sentía como otra capa de su disfraz. Volví a mirar la carta trazando el leve relieve de sus iniciales. AMC. El mismo grabado en el USB en mi bolsillo. Mis manos se apretaron alrededor de él. La verdad ya no era solo sobre tierras robadas. Era sobre un hombre que había reescrito la historia para servirse a sí mismo. Una vidieta a la vez. Afuera un trueno recorrió el valle sacudiendo las ventanas pequeñas. Leonor se levantó lentamente y cerró las cortinas. «Llevaremos esto a Ana», dijo. «Pero Rosa, una vez que esto salga no hay vuelta atrás». «Lo sé», dije, mi voz firme ahora.
En ese momento el duelo, el amor y la furia se volvieron una sola cosa. Había perdido a mi padre por la codicia de Antonio hace 40 años. Había perdido a mi esposo por lo mismo. Y ahora finalmente estaba lista para recuperar todo. Al amanecer la lluvia se había calmado a una bruma. El mundo fuera de la casita parecía pálido y limpio, aunque nada dentro de mí se sentía así. Había pasado la mayor parte de la noche releyendo la carta del grupo de Seguros Torres, la que vinculaba el nombre de Antonio con la muerte de mi padre. La tinta se desvanecía, pero la verdad que llevaba no lo hacía. Leonor aún dormía en el pequeño dormitorio, su respiración constante. No quería despertarla. Había cosas que necesitaba hacer sola. Me senté a la mesa de la cocina, saqué una libreta legal de mi bolso y comencé a escribir. Ana, escribí: si estás leyendo esto. Algo salió mal. Los documentos que tienes son solo una parte de lo que Antonio ha hecho. El USB en mi posesión contiene el resto, pruebas de que ha lavado activos por décadas y que pudo haber tenido algo que ver con la muerte de mi padre. Si no puedo entregártelo en persona, asegúrate de que llegue a la fiscalía. No confíes en intermediarios. No lo contactes directamente. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba, firmes y sin titubeos. No quería sonar asustada. El miedo ya había gobernado demasiados años de mi vida. Sellé la primera carta, tomé otra hoja y comencé una segunda, esta para Leonor. Tenía razón todo el tiempo, escribí. El accidente no fue un accidente. Creo que incluso entonces sabías que Antonio tenía algo que ver. Ojalá te hubiera escuchado. Pero aún tenemos una oportunidad de terminar lo que ellos comenzaron, recuperar lo que él robó y limpiar el nombre de mi padre. Si algo me pasa, quédate escondida hasta que Ana llame. Ella sabrá qué hacer. Hice una pausa, la pluma flotando sobre el papel. Por primera vez en semanas me permití respirar completamente. El miedo seguía ahí, pero había cambiado. Ya no me hundía. Me estabilizaba. Doblé la carta, la sellé y la deslicé en la caja de lata donde Leonor guardaba sus medicamentos. Era el último lugar donde alguien miraría. Luego me serví una taza de café y me paré junto a la ventana viendo la neblina levantarse de los árboles. El río abajo captaba la primera luz de la mañana, volviendo la superficie plateada. Casi podía escuchar la voz de mi padre, calma y segura como cuando era niña. Haz lo correcto aunque te cueste. No estaba segura si esto era venganza o justicia, pero ya no importaba. Lo que importaba era que la verdad existía escrita innegable. Cuando Leonor despertó, le sonreí como si fuera cualquier otra mañana. No necesitaba ver las cartas, no aún. Habría tiempo para eso si no regresaba. Antes de irme, deslicé el USB en el bolsillo interior de mi abrigo, lo suficientemente cerca para sentir su peso contra mi corazón. Luego miré una vez más a Leonor, aún adormilada junto al fuego, y susurré al aire entre nosotras: lo terminaremos, Leonorcita, de una forma u otra. Afuera la bruma se deshizo al salir a la luz del día. El camino por delante era incierto, pero mis manos ya no temblaban. Ya había elegido la verdad y lo que fuera que costara. Llamé hasta Antonio esa mañana, mi voz calma y ensayada. Respondió al segundo tono, su tono suave y distante, como si fuéramos socios discutiendo una transacción menor. Rosa dijo: no esperaba tu llamada. Pensé que era hora de hablar. Respondí suavemente: han sido semanas difíciles. Tal vez podríamos cenar solo nosotros dos. Sin abogados, sin tensiones. Yo cocino. Hubo un breve silencio en la línea, el leve zumbido del aire acondicionado de un hotel detrás de él. Me sorprendes, dijo al fin. ¿Estás segura de que eso quieres? Segura, dije. Vuelve a casa esta noche. Cuando colgué mis manos estaban firmes. Leonor me miraba desde el otro lado de la mesa de la cocina, su chal apretado sobre los hombros. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Asentí. Es hora de que vea lo que intentó enterrar. Pasamos el día preparando en silencio. Asé cordero como a Antonio le gustaba. Puse la vajilla buena, pulí las copas de vino.
Leonor ayudó en silencio sus movimientos lentos, pero decididos. Cuando la casa estuvo lista, ella desapareció escaleras arriba. Mientras trabajábamos, mi mente giraba como un torbellino. Recordé las noches en que Antonio llegaba con una botella de vino caro, diciendo que era para celebrar nuestro futuro. Ahora entendía que cada brindis era un paso más en su juego. No dejes que te engañen las flores si las raíces están podridas, solía decir mi abuela, y esas palabras resonaban ahora cortándome el alma. Al preparar la mesa, cada plato que colocaba era un acto de resistencia, una forma de reclamar mi fuerza. Leonor desde la escalera me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ten cuidado, Rosa», susurró antes de subir. «Los hombres como él no caen sin pelear». Asentí sintiendo el peso del USB en mi bolsillo, como un talismán que me recordaba por qué estaba haciendo esto. Esta cena no era una tregua, era el comienzo del fin. A las 7 escuché el sonido de llantas en la grava. La puerta principal se abrió, y el ritmo familiar de sus pasos cruzó el pasillo. Me obligué a respirar con calma. Apareció en la entrada impecable como siempre, traje oscuro, corbata de seda, un leve rastro de la colonia, que alguna vez aceleraba mi corazón. «Te ves hermosa», dijo su sonrisa ensayada, sus ojos calculadores. «Gracias», murmuré. «Ha pasado demasiado tiempo». Se sentó frente a mí en la mesa. La luz de las velas titilaba entre nosotros, proyectando sombras que profundizaban cada línea de su rostro. Serví el vino, lo vi girarlo, inhalar, tomar un sorbo lento. «No pensé que me perdonarías tan fácil», dijo. «No lo he hecho», respondí sosteniendo su mirada. «Pero creo que ambos merecemos la verdad». Soltó una risa suave, seca y ensayada. «La verdad es relativa, querida». Por unos momentos comimos en silencio. El roce de los cubiertos era el único sonido entre nosotros. Entonces, débilmente escuché el crujido de una tabla en el piso de arriba. Los ojos de Antonio se dispararon hacia la escalera. «¿Hay alguien aquí?» «Somos solo nosotros», dije. Pero cuando levantó su copa de nuevo, una sombra cruzó la entrada. Leonor entró en la habitación, su rostro pálido pero vivo, sus ojos fijos en él. El color se desvaneció del rostro de Antonio. Su mano se congeló en el aire. La copa se le escapó de los dedos y se hizo añicos contra la mesa, el vino derramándose por el mantel como sangre. Se puso de pie, tambaleándose, su respiración entrecortada. No susurró. «Esto no es, no puede». Leonor no dijo nada. Solo se quedó ahí silenciosa y firme, su presencia más poderosa que cualquier acusación. La voz de Antonio se quebró. «Estás muerta». Los ojos de ella se entrecerraron. «Tú te aseguraste de eso, ¿no?» Por primera vez en nuestro matrimonio lo vi asustado, no enojado, no a la defensiva, sino realmente asustado. Su compostura se rompió como vidrio delgado. La luz de las velas tembló. El vino se extendió en cintas oscuras por el mantel. La habitación parecía contener el aliento cada segundo, estirándose, afilado y fino. Y en ese silencio suspendido me di cuenta de que el equilibrio entre nosotros había cambiado para siempre. El fantasma que él creó había regresado a casa y no se iría sin respuestas. El silencio tras el vidrio roto parecía extenderse sin fin. Antonio estaba rígido, su respiración en ráfagas cortas e irregulares. La luz de las velas titilaba contra las venas de su cuello, sus ojos saltando entre mí y Leonor, como si intentara despertar de una pesadilla. «Siéntate», dije en voz baja. Mi voz no tembló. No tuve que alzarla. No se movió. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Por una vez, no le quedaba nada que decir. Afuera se escuchó un sonido, primero débil, luego claro. Un golpe firme en la puerta principal. Antonio giró hacia él, la confusión cruzando su rostro. «¿Quién?» Antes de que terminara, la puerta se abrió. Ana Montes entró, su gabardina aún húmeda por la lluvia, seguida por dos oficiales uniformados. El más alto, un detective llamado Sargento López, sostenía un documento doblado en la mano. «Antonio Morales», dijo el detective.
Su tono era seco profesional. Tenemos una orden de arresto por cargos de fraude, falsificación y obstrucción de la justicia. Por un instante Antonio solo miró. Luego rió un sonido hueco y amargo que no llegó a sus ojos. No pueden hablar en serio. Mi esposa está confundida. Ha estado Ana. Lo cortó su voz, calma pero inflexible. Hemos revisado los registros, señor Morales. Las empresas fantasma, las escrituras falsificadas, las transferencias financieras, offshore, y la carta del grupo de seguros Torres. Debiste ser más cuidadoso con lo que guardabas en esa caja fuerte. Su rostro se desangró de color. Se giró hacia mí, la incredulidad endureciéndose en rabia. ¿Tú hiciste esto? Sostuve su mirada. Tú te lo hiciste a ti mismo. Leonor permaneció inmóvil junto a la pared, su expresión indescifrable. Antonio dio un paso hacia ella como para probar que no era real. Los oficiales se movieron al instante. «No lo hagas», advirtió el sargento López. Antonio se congeló. Luego levantó las manos lentamente, la máscara de compostura deslizándose de su rostro. «Esto es ridículo», dijo, pero su voz se quebró. «No pueden arrestarme basados en tonterías fabricadas». Los ojos de Ana se encontraron con los míos, brevemente antes de asentir a los oficiales. Ha tenido 40 años para fabricar sus propias tonterías. Es hora de que responda por ellas. El clic de las esposas fue extrañamente silencioso. Los hombros de Antonio se hundieron mientras lo llevaban hacia la puerta. No luchó. Ni siquiera me miró. Solo al llegar al umbral, se detuvo, su voz apenas un susurro. «No ganarás», dijo. Pero no había convicción en sus palabras, solo agotamiento. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa exhaló. El eco de las botas en el porche se desvaneció en la lluvia. Leonor se sentó lentamente a la mesa mirando el vino derramado, el vidrio roto, la vela consumida hasta la mecha. «Se acabó», dijo suavemente. Me hundí en la silla frente a ella, mis manos descansando planas sobre el mantel. La tensión que había atenazado mi cuerpo durante semanas se disolvió dejando solo una quietud vacía. No había triunfo ni euforia de victoria, solo la certeza tranquila de que el miedo finalmente había perdido su lugar aquí. Ana se quedó un momento antes de irse. Tocó mi hombro suavemente. «Hiciste lo correcto», dijo. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, miré a Leonor. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. Afuera el amanecer rompía la luz suave filtrándose por las ventanas salpicadas de lluvia. No sentía venganza. No sentía alegría. Lo que sentía era paz, la que llega cuando la verdad finalmente se sostiene sola sin necesitar nada más. El invierno llegó temprano ese año a Guadalajara, trayendo una lluvia helada que se adhería a los escalones de piedra del juzgado, tornándolos resbaladizos y pálidos bajo la luz gris del amanecer. Adentro el aire vibraba con una tensión contenida, el roce de los zapatos contra el suelo, pulido el crujir de los papeles en las manos de los abogados, el murmullo bajo de los periodistas que aguardaban desde hacía meses por este momento. La sala, con sus paredes de madera oscura y bancos desgastados, parecía sostener el aliento, esperando el desenlace de una tormenta que había rugido demasiado tiempo. Antonio ocupaba la mesa de la defensa, visiblemente más delgado, su traje impecable pero incapaz de ocultar la derrota en su postura. La arrogancia que una vez llenaba cada espacio que pisaba se había desvanecido, dejando solo un caparazón de lo que fue. Sus ojos evitaban los míos mientras el juez, con voz monótona, leía los cargos: fraude, coerción, falsificación de documentos, conspiración para ocultar activos. Cada palabra resonaba como un martillo sellando el peso de sus actos. Cuando le pidieron su declaración se puso de pie tambaleante y habló con una voz que apenas reconocí, desprovista de su antigua confianza. «Culpable», dijo. La palabra cayó plana sin eco como una piedra hundiéndose en aguas profundas. Era el sonido final de un hombre que se había quedado sin máscaras, sin historias que tejer. Ana Montes estaba a mi lado. Su presencia un ancla en la tormenta. Su mano descansaba ligeramente en mi brazo,
un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Leonor a su lado vestía un abrigo oscuro, las manos cruzadas con calma en su regazo. Cuando el juez llamó su nombre, se levantó con una dignidad que cortaba el aire. Caminó al estrado sin un solo titubeo, su figura frágil pero firme. El temblor que alguna vez traicionó sus manos había desaparecido, reemplazado por una resolución que parecía tallada en piedra. Con voz clara relató al tribunal cómo Antonio la había amenazado, cómo la había arrinconado hasta obligarla a fingir su propia muerte para sobrevivir. Habló de las tierras robadas, las firmas falsificadas, el legado familiar que él intentó borrar. Al terminar lo miró una sola vez, sus ojos cargados de un desprecio tranquilo, y luego se giró dejando su verdad resonando en la sala. Llegó mi turno. Me levanté sintiendo el peso de cada mirada en la sala. Hablé sin ira, sin dramatismo, solo con la verdad desnuda. Conté las mentiras que Antonio tejió durante décadas, las firmas falsificadas que despojaron a mi familia, la carta que vinculaba su nombre a la muerte de mi padre, y la noche en que Leonor, el fantasma que él creyó haber borrado, reapareció para enfrentarlo. Mis palabras eran simples humanas, pero cada una caía como un clavo en su ataúd. El mazo del juez golpeó con un eco seco. No hubo gritos de victoria ni aplausos, solo una quietud profunda, la que llega cuando una tormenta finalmente se disipa. Afuera la lluvia seguía cayendo, golpeando las ventanas como un recordatorio de los días oscuros que dejamos atrás. Pero dentro, en ese silencio, encontramos algo nuevo. No era triunfo, era liberación. Leonor me tomó de la mano al salir, su agarre cálido y firme. Ana sintió en silencio, su trabajo terminado. El pasado no estaba olvidado, pero ya no nos gobernaba. La verdad al fin había encontrado su lugar. Han pasado 2 años desde el juicio, y el tiempo ha traído una calma que alguna vez creí imposible. Los titulares se desvanecieron, las heridas comenzaron a sanar, y la vida se asentó en un ritmo nuevo como las olas que acarician los riscos de Puerto Escondido. La cabaña de Leonor, encaramada en un acantilado, mira al océano Pacífico, donde el agua murmura secretos antiguos. El aire lleva salpino y el dulce aroma de los cempasúchiles que crecen silvestres junto a la cerca. Cada viernes conduzco desde Guadalajara por la carretera costera, dejando atrás pueblos de adobe y campos de maíz. La reja de madera aparece al doblar un recodo, los cempasúchiles, brillando como pequeños soles bajo la luz del crepúsculo. Leonor los plantó tras mudarse aquí, diciendo que eran flores de memoria, de vida que persiste a pesar de todo. Al llegar la encuentro en el jardín con un sombrero de paja ladeado y tierra en las manos. Siempre tarde, bromea su voz cálida, libre del peso de antaño. Tráfico, miento, aunque a veces me detengo solo para verla desde lejos, admirando cómo la paz la ha transformado. Trabajamos juntas en silencio, arrancando hierbas, podando tallos el océano, marcando el ritmo con su vaivén. Los pétalos amarillos se pegan a nuestros dedos suaves, como promesas susurradas. Hay algo sagrado en estos momentos, no necesitamos palabras para entendernos. Una tarde, mientras descansamos en el muro de piedra, Leonor mira el horizonte donde el cielo se tiñe de rosa y oro. Creí que mi vida terminaría entre sombras. Dice su voz, baja pero firme. Pero este lugar es como respirar por primera vez. Me siento a su lado sintiendo la brisa salada en la piel. Lo construiste tú, digo. Este hogar, esta paz. Sonríe, sus ojos arrugados por el tiempo y la risa. No sola, Rosa. Tú me ayudaste a llegar aquí. No hablamos de Antonio a menudo. Cumple su condena en una prisión federal cerca de Monterrey, un eco lejano de un pasado que ya no nos pertenece. Ana, nuestra aliada incansable, nos envía actualizaciones ocasionales, pero no las pedimos. Su historia terminó. La nuestra sigue floreciendo. Leonor toma un cempasúchil y lo gira entre sus dedos, sus pétalos brillando bajo el sol poniente. ¿Crees que el pasado nos suelta alguna vez
Pregunta no con tristeza, sino con curiosidad. Pienso en mi padre, en las mentiras que nos robaron tanto en las noches, que pasé buscando respuestas en la oscuridad. No nos suelta, digo al fin. Pero podemos aprender a llevarlo más ligero. Ella asiente presionando la flor en la tierra con cuidado, como si plantara una verdad nueva. Nos quedamos allí viendo las olas romper contra los riscos el océano, atrapando la luz en destellos plateados. Recogemos las herramientas cuando el cielo se oscurece, pero no nos apresuramos. Hay tiempo. Ahora tiempo para respirar, para sanar, para existir sin miedo. Al caminar hacia la cabaña, Leonor toma mi brazo, su agarre firme y cálido. El viento lleva el aroma de los cempasúchiles, mezclándose con la sal del mar. No hay fantasmas aquí, solo nosotras dos mujeres que encontraron la forma de volver a la luz. En ese resplandor siento el perdón, no como un acto de absolución, sino como una elección: soltar el veneno, abrazar la paz, recordar, sin dejar que el dolor nos defina. El mundo, por primera vez en décadas, se siente entero, y nosotras finalmente estamos en casa.